¿Qué hacemos nosotros frente a las dificultades? ¿Qué hacemos nosotros en medio de la lucha? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué declaramos? ¿Qué es lo que declaramos? Estamos hablando de cómo se establece la naturaleza celestial en nosotros. ¿Y qué hacemos nosotros cuando nos encontramos en luchas, nos encontramos en situaciones adversas? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué pudo haber hecho Moisés cuando venía Amalek detrás de ellos y quiso establecer destrucción sobre el pueblo? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo? Subió al monte, subió a un lugar de altura, subió. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos encontramos en dificultades? ¿Subimos o bajamos? El subir o el bajar está relacionado con lo que confesamos. El subir o el bajar está relacionado con lo que hablamos. Entonces me imagino a un Moisés, deja eso ahí, parado arriba, en medio de la lucha. ¿Y qué le empezó a pasar a Moisés? Se cansó. Entonces tuvo que venir Hur. Te tocó bueno. Aarón. Aunque usted no lo crea, Aarón, vamos. Y se sentó Moisés. ¿En qué? En la roca. ¿Y sus compañeros qué empezaron a hacer? Porque cuando él extendía la naturaleza celestial, los brazos, las alas, el pueblo ganaba. Pero cuando este se empezaba a cansar, cuando la naturaleza empieza a decaer, empiezas a perder. ¿Qué hicieron ellos dos? Alzaron los brazos. Y yo me imagino que este cantaba: Mikamoja Beaelin Adonai. ¿Quién es como Dios? Y en esa invocación, escuche esto, en esa invocación vino Miguel. ¿Quién es como Dios? Esa posición movilizó a las huestes angelicales. ¿Qué hacemos nosotros? Pucha, la cuestión que vamos perdiendo. ¿Cuál es nuestra confesión? ¿Qué es lo que declaramos cuando estamos viviendo situaciones? Creí, por tanto hablé. La gente dice: oye, uno puede invocar ángeles. Cuidado, invoca al Señor. Pero él, ¿qué fue lo que? ¿Quién es como tú, Señor? ¿Hacia dónde iba la invocación? Hacia el Señor. ¿Qué hace el Señor ahí? Moviliza. Moviliza. Y mire qué fuerte esto. ¿Sabe por qué? Porque hay muchas personas que están teniendo luchas en su carne en este tiempo. Luchas tremendas. Y yo quiero decirle algo en el nombre de Jesucristo. Cuando Moisés fue enterrado, Satanás quiso reclamarlo. Habían aristas en Moisés que todavía no habían sido tratadas. Y eso nos pasa en este tiempo a lo mejor. Que hay aristas en nosotros que no han sido tratadas. Y vemos que en nuestra carne hay una lucha que es tremenda. Y que Satanás está queriendo reclamarnos. Pero en esa gloria el Señor mandó a Miguel. Mandó a Miguel. Y no, mire qué interesante, no profirió palabra abismal. No profirió palabra de maldición, palabra abismal, mirar hacia abajo. No profirió palabra de maldición. Esas palabras, ¿dónde están? Abajo.
¿Entiende? ¿Entiende lo que estamos hablando? Sino que dijo, ¿dónde estaba la mirada? ¿Dónde estaba la mirada? ¿En el que lo estaba arrebatando? No. El Señor te reprenda. ¿Entiende lo que estamos hablando? La naturaleza celestial es un proceso de gloria que va creciendo, va subiendo. Entre tanto, creí, por tanto, hablé. May, hay un monito que ponemos con el discipulado, el que aparece en todos los. Porque el proceso de crecimiento nosotros lo vemos claramente. Muchas gracias, Jonasito hermoso. Lo vemos claramente en Génesis 5. En Génesis 5 está cómo ese proceso de gloria, de cómo se engendra, de cómo se produce esa genética espiritual en nuestras vidas. Ahí está. Y no se maree con los números. No se maree. Es tan importante en este tiempo donde el Señor trata el corazón. Y usted en su cabeza piense que al lado de esto es como un hombre. Cabeza, pies. Y aquí está la parte pudenta para abajo. Y aquí está el corazón. Y aquí está la cabeza. ¿Cierto que sí? ¿Cierto que sí? Entonces, para tratar el corazón, entonces el Señor nos lleva a debilidad. Esto lo hemos hablado muchas veces. Pero usted se da cuenta que la palabra no vuelve vacía. Empiezan a pasar cosas. Porque si hemos sido llamados, van a empezar a pasar cosas. Van a empezar a pasar cosas. Y nos lleva a que esa naturaleza, esa debilidad nos lleva a que esa naturaleza se manifieste en nosotros. ¿Cierto? Y se manifiesta en dos caminos. El camino de la alabanza o el camino ¿de qué cosa, pastorita? La disolución. La disolución. Dos caminos que nacen aquí en el lugar santo. Por eso Moisés le decía, no sé dabar, no sé hablar, soy tardo para hablar. Y nos pasa eso, que a veces somos tardos para hablar. Espera. No, para hablar lo del Señor. Porque nos tocan y sale juicio de maldición. Nos tocan un poquito y salta el juicio de maldición. Por eso Moisés, cuando le decía, yo no sé dabar, yo no sé expresar esa naturaleza por mi boca todavía. Entonces el Señor hace un tratamiento. Y ese tratamiento te lleva ¿a qué? A ser establecido en alabanza. Mahalalel. Y Jared representa la crisis del corazón. Por eso hablamos de ese 65, esa crisis que la semana pasada expresaron claramente en el huerto. Ahí está esa crisis del corazón. Y para Dios toda crisis del corazón es dos cosas: obediencia, desobediencia. Punto. Él nos quiere establecer en la libertad. Él nos quiere establecer en la libertad. Pero lo que está queriendo expresar es que en este lugar se definen muchas cosas de nuestra vida. Y no se definen por nuestra postura. Se definen por la semilla. La semilla define de qué lado. ¿De qué lado? Si somos ovejas o somos cabritos. No es una elección humana. Por eso es tan importante el llamamiento. Porque Judas fue llamado, pero en él había Satanás llenó su corazón. Satanás llenó su casa, su corazón.
corazón. Y eso tiene que ver con la semilla. Tiene que ver con la semilla. El Señor lo llevó hasta la última instancia. Un hijo se procesa. Un hijo se procesa. Cuando se tienen, son niños, son guaguas. Pero un hijo se procesa. Esto es este proceso. Jared significa entonces el proceso de descender. Y este tiempo es muy complejo. ¿Sabe por qué? Porque en la Escritura aparece que en esa fase caen los vigilantes. ¿Qué es eso, pastor? ¿Qué están hablando ustedes? Los vigilantes es una posición espiritual. ¿Qué quiere decir para nosotros en castellano? Nosotros podemos, si estamos en esa posición de gloria, podemos caer. Pero entiéndalo bien. El hombre espiritual no peca. El hombre espiritual no peca. ¿Qué? No peca. ¿Cómo? Y si alguno, o sea, el hombre espiritual, el hombre celestial, deja ese accionar de pecado. Lo deja. Entra en una magistratura de gloria, en donde el Señor nos justifica. Por eso dice, si alguno hubiere pecado, hubiera caído, hubiera tenido ese desliz. ¿Qué tenemos para con Dios? ¿Qué tenemos? El mejor abogado. Y ese nos pesca, nos restaura y nos vuelve. Pero el Edén grafica cómo el ser vuelve a pecar. ¿Se entiende lo que digo? ¿Se entiende? El hombre espiritual, dice Juan, que no peca. Porque entró en una gloria que es mayor. Jared entonces nos hablaba de cómo esta naturaleza se puede pervertir. ¿Por qué? Porque dice que esos ángeles, ¿qué hicieron? Perdieron su dignidad. No se mandaron un desliz. No. Escuche esto. Se conjuraron. ¿Qué es? Para. Por eso que explico primero qué es pecar. Y que el libro de Hebreo dice pecar deliberadamente. Aquí lo que está diciendo es que estos seres angelicales que estaban en una posición de gloria se conjuraron. ¿Qué es eso? ¿Dónde está el conjuro? ¿En el atrio? No. ¿En el santo? No. El conjuro está en el lugar santísimo. Porque la palabra que suelta ahí es jurar. El jurar está relacionado con hacerse 7. ¿Y qué es el 7? Perfección. Por eso Satanás, que era el sello de la perfección, fue juzgado en el corazón, porque llegó al conjuro. Aquí tenemos niñez, aquí tenemos juventud,
Y aquí tenemos madurez. Cuando una persona entró en la madurez espiritual, entra en un proceso muy terminal. O manifiestas la semilla del hijo, o manifiestas la semilla del hijo de perdición. No hay más. ¿Se entiende, hermanos? ¿Por qué estamos hablando esto? Porque lo que viene ahora, esto tiene que quedar al menos cognitivamente claro. Entonces, por eso la juventud es un tiempo de lucha. ¿Se pelea solo? No. Se pelea junto al ejército del Señor. Y ahí está el ejército de por qué ella no puede contarle su realidad íntima al gym. ¿Por qué? Tenemos los mismos problemas. Porque tienen los mismos problemas. Estratía espiritual, estratía celestial, son iguales, tienen los mismos, potencialmente los mismos. ¿Los mismos qué sería? Enemigos. Los mismos enemigos. Más o menos los mismos enemigos. No se pueden ayudar. Ella tiene que ir ante alguien que sea mayor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la Escritura dice claramente: si un hombre fuerte está en su palacio, y la palabra fuerte es vigoroso, gibor, fue una fuerza espiritual, haciendo alusión ahí a Faraón. Viene otro más fuerte y le quita sus armas. Pero tú no vas y sacas un botín completo de armas. Ese es un trabajo. Un trabajo para desbaratar a ese hombre fuerte. Es por eso que el Señor empezó a mandar a Faraón. ¿De qué manera lo empezó a desbaratar? Primero las plagas, pum, pum. Empezó a quitarle las armas. Las armas, las armas, las armas, las armas, las armas. ¿Qué hizo finalmente para debilitarlo? Le mató el primo, le mató el primo, el que toma cabeza. Le mató el que toma cabeza. A ese le mató. ¿Y cómo lo dejó? Faraón quedó complicado. Y su corazón ahí ya hirvió. Porque la lucha con Faraón, hermano, no termina aquí. Aquí termina la lucha del cuerpo, pero aquí está la lucha del alma contra Faraón. Por eso Israel quiso devolverse. Entonces, estas luchas que tenemos, hermano, le hemos dicho en todos los tonos: déjese pelear por esto. Pero el hermano, dele con devolverse. Y pasó el Mar Rojo, se bautizó. Pero dele con la misma. Uy, qué romántico. ¿Con la misma qué? Canción. Uy, bien. ¿Entiende la idea? Entonces a ese no lo puede ayudar uno igual. Tiene que ayudarlo a alguien mayor. Porque al hombre fuerte, dice, y viene alguien mayor, con más vigor. La palabra ahí vigor es con más espíritu. Por eso que aquí está el bautismo del Espíritu Santo. Viene alguien con más vigor, con más fuerza. Ha sido alguien tratado. Ese puede ayudarlo. Entonces él lo va a pescar y le va a decir: hermano, venga. Así no se hace. Vamos a ver qué está instigando esto que está en ti. Pum, se trata. Tratamiento, tratamiento, tratamiento. Y él puede avanzar. Pero la Escritura decía el otro día acerca de Janes y Jambres, que son estos encantadores de Egipto. La brujería de Egipto, la parte, esa parte fea. ¿Qué dice acerca de ellos? Las personas que tienen eso: rebelión, seducción, son seducidos por la serpiente. Dice más, el apóstol Pablo es pero categórico: estas personas no van a seguir más adelante, se van a estancar. Y todos
se van a dar cuenta de su disolución. ¿De dónde se diluyeron? ¿Qué está pasando? ¿Entienden lo que está pasando aquí? Porque para saquear el palacio de Faraón tiene que venir alguien más fuerte. ¿Lo va entendiendo? ¿Se entiende hasta acá? Para esto es súper importante lo que viene. Vivió, verso 18. Estamos analizando Génesis 5, verso 18. Vivió Jared. ¿Cuántos años? La escritura consigna que vivió 162 años. Eso fue lo que él vivió hasta ahí, digamos. Hasta ahí. Y engendra. Cuando tiene esa edad, él engendra a Enoc. A los 162 años. ¿Qué es eso? Lo hemos dicho muchas veces. No es lo mismo a la edad de matrimonial que se engendra a un niño o a una niña. No es lo mismo. Como dice por ahí una canción. No es lo mismo. Arte que hartar. No es lo mismo. Se parecen, pero no son lo mismo. Amén. 100 es cuando, el número 100 es cuando alguien ha llegado a una posición de humillación. Vale decir, esa persona ya ha doblado. ¿Hay rebelión? No, porque un rebelde jamás va a hacer eso. Un rebelde jamás va a pedir perdón. Está parado en su vara. Como decía la semana pasada el hermano Iván. ¿Qué vara puede ser? La vara de Faraón. ¿O no? ¿Sí o no? La vara de la rebelión. Pero también está la otra vara, que es la de Babilonia, que la dejamos ahí nomás, no la vamos, porque hemos hablado mucho de Babilonia. Pero la vara de Babilonia es yo con mi casa, yo con mi auto, yo con mis estudios, yo con mi profesión, yo con mi billetera, yo con mi... Y todo el yo está exaltado y el Señor ni aparece. En palabras como simples, que es Babilonia. Muy simple. O sea, el yo, ¿se entiende? Puede haber esas dos varas. Por eso el número 100, por eso a los 162 años, el 100 es una persona que ha humillado todo su ser. Por eso, que no que está acá. Alguien que empezó a tomar cabeza. No que anda un día sí y un día no. Un día no y al otro día tampoco. Al otro día más o menos y al otro día no. Al otro día quiero, ¿entiende? Un tobogán de emociones no formadas. ¿Se entiende? Entonces, el 100 es esa humillación. El número 60 habla de identificar esa vara que está operando en este cabro. ¿Qué vara? Y cuando hablamos de vara, es que sistema disciplinario. ¿Qué disciplina? ¿De dónde viene esa disciplina que tiene este? Lo único que le falta es el turbante y la serpiente. Tiene una pinta de faraón. ¿Entiende lo que digo? Tiene una vara, se apoya en algo. Tiene un apoyo que lo esclaviza. Vive en una esclavitud y no puede dejarla. Tiene un nivel de esclavitud. Y ojo,
Porque ese nivel de esclavitud también genera en brujería. ¿Qué es la brujería? No sé, yo sabe que siento que aquí como que va a pasar algo. Sí, pues sí, los encantadores de Faraón hacían eso. Copian lo genuino. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta que aparecen los piojos. ¿Los piojos salen en las patas? ¿Y por qué salen en la cabeza? Alguien que tomó cabeza. Esos son los piojos. ¿Se entiende? Entonces, cuando aparece esta plaga, el reino llegó. Los encantadores quedaron. ¡Dedo de Dios es este! Y nos reíamos con la gente en la reunión. Pues uno dice, ¡dedo de Dios es este! Y todo, ¡wow! Y el Fabián, y la guitarra, ¡dedo de Dios! Ríase. Hace alusión al dedo de las patas. Imagínese el poder de Dios. Que cuando estos tipos dicen, dedo de Dios es este. No, dice, dedo de Dios es este. Es un dedo de atrio. ¿Se acuerda que aquí están las figuritas y acá están los pies? Porque ahí el Señor trata las cosas, trabaja prodigio y milagro. Pero después entra otra cosa mayor, mucho mayor. Entonces quiero volver. El 60 es la vara. ¿Qué vara? ¿Qué vara? ¿Qué vara es la que me gobierna? Tiene que ser discernida. Tiene que ser trabajada, echada afuera. Babilonia, salgan de ahí, pueblo mío. No se metan con la Ra. Porque si se meten con la Ra, hermanos, dicen con poca fuerza esto. Porque los que se meten con la Ra se vuelven multitud. No suben. Mateo 5. Mateo 5. Viendo Jesús ¿qué hizo? Subió. ¿Quiénes lo siguieron? ¿Las multitudes? No, Señor. Lo sigue Entonces eso es ese 60. Y 2, esto es maravilloso. 2 habla de casa. Alguien que entró a la casa. Pero en este caso, llenó. Diga, llenó la casa. ¿De qué? ¿De qué está lleno esto? ¿Entiende la idea? ¿Está llena de qué? ¿Está llena de qué, Axel? ¿Está llena de qué? ¿De qué se llena la casa? ¿De qué se debe llenar? ¿De qué se debe llenar la casa? ¿Sabiduría? Muy bien, sabiduría. Viene recién llegando y ya sabe. ¿De qué más? ¿De qué más? Sabiduría, conocimiento, poder, consejo. ¿Qué más? Temor, inteligencia del Espíritu. De eso se llena la casa. Un Enoc no nace por casualidad o por venir a la iglesia. Por ser discípulo nace un Enoc. Dice la Escritura: anduvo Enoc con Dios. Anduvo. No dice caminó. ¿Cuál es la diferencia entre estar y andar? Piense, piense porque vamos a preguntar. Para que se pongan nerviosos, hermano, para que sigan algo. ¿Cuál es la diferencia entre andar y estar?
Cuando uno tiene todo su mente y todo en ese lugar. En ese lugar. Sí, no sé. Lo primero que dijo me gustó mucho. Lo primero que dijo me gustó mucho, muy bien. ¿Y cuál es la diferencia con andar? Siempre la pasan mal estos cabros, vamos más atrás un poquito. Andar. Caminar, avanzar, Avanzar. estar en movimiento. Mire qué interesante esto. Lo primero que el Señor hace con sus discípulos. Dice, vengan, estoy aquí, ven, quieren conocer mi casa, vengan, estén conmigo. Los llamó para estar con ellos, para que ellos estuviesen con Él. Esa es la primera, para que nosotros estemos con Él. El estar tiene que ver con una acción precisa, donde se involucra toda la vida, pero en un lugar. Pero el andar, el andar, ¿es igual? Párate que te voy a hacer caminar. Vamos, ya no estamos en la casa. Salgo a la pega con Él, a comprar al centro, a la iglesia, al partido de fútbol, al partido de tenis. ¿Entiende? A la relación con el papá, a la relación con la mamá, a la relación con los amigos, a la relación del corazón. Entonces empieza a crecer la gloria, ¿o no? ¿Qué pasó con Enoc? ¿Y por qué no dice, no, si yo tengo a Dios? Si yo tengo a Dios, ¿sabes por qué? Porque Él me hace caso en todo. Lo que le pido me lo da. ¿A dónde la vio? Si eso pasa con nosotros, ¿no? ¿Sabe que lo que le pido me da? Sí, porque eres un cabro chico malcriado. Por eso. Pero va a llegar un momento en que te va a salir el primer pelo de tu pubertad y se va a mostrar qué es qué. ¿Entiendes lo que estoy hablando, hermano? Estoy mezclando algunas cosas. El punto aquí es, caminó Él con Dios, yo a la pinta de Él, no Él a la pinta mía. Caminó con Dios Enoc y Dios lo traspuso. Lo cambió de ambiente, lo sacó. Lo sacó. ¿Cuál es la diferencia entre Enoc y Moisés? A Moisés lo vino a pelear Satanás, pero a Enoc, porque tenía el 100 de la humillación, ya había sido examinada la vara que lo sostenía. ¿De qué me sostengo? Un poquito de Dios, un poquito de Egipto. No, si soñé contigo anoche, el Señor me está dando unos sueños especiales. Encantamiento, cuidado. Puede ser encantamiento. Puede ser, hay que examinar los sueños. El que vive de los sueños es porque tiene su mente en negro. Y no digo que los sueños sean malos, hermano, porque hay personas que han dejado de hablar de los sueños porque adelante dijeron que los sueños. No, cuando una persona vive de los sueños, es porque la única manera que Dios le puede hablar o que se puede manifestar lo que hay acá, escondido acá, es por los sueños, porque está tapado, está cerrado, tiene el techo cerrado. Por eso hoy día hablamos, Señor, abre las puertas, abre las puertas, abre las puertas, abre las puertas. ¿Sabe por qué? Porque cuando el Señor abre las puertas, se empiezan a abrir los mecanismos celestiales, en donde empezamos a conectarnos con esa voluntad que es celestial. No una voluntad faraónica ni una voluntad babilónica. Entonces Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Lo traspuso, dejó de vivir aquí. ¿Dónde vivía? ¿Dónde vivía? Mi reino no es de este. Él vivía en otro reino. Su cabeza estaba aquí, pero su mente, su ser integral estaba en el reino. Totalmente en el reino. Por eso dice la Escritura que juzgó a los ángeles. Juzgó a los ángeles. Es importante el juramento en nuestra vida, sumamente importante. Llegar a la adultez, llegar a la madurez en que el juramento, el perfeccionamiento de nuestra vida se manifieste. Eso es juramento, es perfeccionar. Entonces, 162. Ahora, ¿qué significa Enoc? Es muy importante esto. Esta es la clave. ¿Qué significa Enoc? Que es una persona que anduvo con Dios. No anduvo a su pinta.
Anduvo con Dios, caminó con Dios, anduvo con Él. ¿Qué es lo que hace que andemos con Dios? Enoc significa iniciarse, disciplinarse. Disciplinarse también significa ahorcar. Y hay algunos que lo intentan, pero no hace alusión a eso. ¿Cómo murió nuestro Señor? Asfixiado. Morir por asfixia. Eso significa no. Morir por asfixia. Eso es. Pero el Señor fue asfixiado. ¿De qué manera lo asfixiaron, mijita? A ver, sentémonos aquí un poquito. No importa que vamos tan rápido. No importa. ¿Cómo una persona? ¿Por qué una persona muere por asfixia? ¿Por qué el Señor se dice que murió por asfixia? Y aplica esto de asfixia, ahorcamiento. ¿Por qué? ¿Qué nos puede ayudar? A ver. Es que la muerte por asfixia tiene que ver con estar colgado y sostener el peso. Y eso provocó la asfixia. Cuando hablan biológicamente, se aprietan los pulmones y pierde el soplido natural. Bendito el Señor. La asfixia tiene que ver con el derramamiento de la sangre. Tú pierdes sangre, pierdes oxígeno. ¿Qué les pasa, hermano, cuando empieza? ¿A quiénes les tocó ir a Bolivia en alguna vez? ¿Qué le empezó a pasar? Y ahí no podíamos mandar a buscar a la doctora Janet. La pastora Janet hubiera dicho: ni darle la saturación. Hermosa. Si no la tuviéramos a ella, el Señor, yo creo que es un ángel. ¿Sabe por qué? Porque nosotros también somos un poquito porfiados. Algo de Egipto tenemos. Nos medicamos solos. ¿Se entiende? Entonces el punto aquí es ahorcar. Tú pierdes sangre, pierdes oxígeno, te empiezas a... Jesús murió. Nuestro Señor, ¿de qué manera murió? Asfixiado. Las heridas de las manos, las heridas de la cabeza. Mire qué curioso. Las heridas de la cabeza, lugar santísimo, la corona. Las heridas de las manos, lugar santo. Las heridas de los atrios. Por eso que cuando Él levanta el dedo de Dios, es esa herida en los pies que al resucitar se transformó en poder. El poder del Evangelio. La buena nueva. Bienaventurados, ¿cierto? Los que llevan. ¿A dónde? Aquí. La buena nueva. La buena nueva. ¿Entiende la idea? Entonces, eso es Enoc. Enoc nos habla de la cruz y nos habla de una palabra llamada metaneo o metanoia. Entonces uno dice: wow, qué loco esto, porque nosotros entendíamos la metanoia de la siguiente manera. ¿Cómo entendemos la metanoia? Cambia la mente. Y yo decía: ¿cómo será eso? O sea, es muy amplio. Es muy amplio el cambio de mente. Pero la raíz de la palabra metanoia es la que nos convoca. La palabra metanoia viene de una raíz, o el origen es en castellano simple. Pon al Señor al centro y reúne a Él tus emociones, tus sentimientos y tu voluntad.
¡Guau! ¿Qué es lo que más nos cuesta reunir? O sea, que venga el Señor, que venga, que Él lo trate. Uno, la voluntad. Y ahí tenemos al faraón metido. ¿Qué más? Las emociones, hermano. ¿Sí? ¿Le ha pasado eso? ¿Le ha pasado que de repente está llorando y no puede ni hablar? Lo gobernó. O hay gente que lo gobierna otras emociones. La ira. Y empieza a funcionar una naturaleza animal. ¿Entiende? Dice, entonces, ¿qué es metanoia? Metanoia es reúneme. Reúneme. Cuando el Señor llamó a los 12, los llamó para que estuviesen con Él. Los reunió. Pero el reunir no tiene que ver con venir un rato. El reunir tiene que ver con estar, andar y permanecer. Son las tres aristas. Son las tres aristas. Amén. Aquí, abajo, estamos. Aprendemos a estar. Vale decir que si no podemos separar un rato de nuestro día para estar con Él, es porque ni siquiera estamos aquí. Yo me río, hermano. Acá aprendemos a andar, caminar. Caminar y andar es lo mismo. Pero aquí permanecemos. O en la madurez, a menos que tenga un área no tratada, porque tú has visto un abuelo así espectacular, esos abuelos espectaculares, así como cliché de estos que tienen su pelo blanco, barba blanca, todo blanco, precioso, y salen con una conducta infantil. ¿Cierto que es una locura eso? Porque en la madurez tú ya eres una persona que ya está más, ya los años pasaron por ti, has tenido tus batallas, estás en un proceso ya de terminación, de gloria, en donde hay sabiduría, conocimiento, ¿cierto? Todas esas cosas que están. Tenemos a nuestra pastora Marlene acá. Usted le escucha un consejo a la pastora y uno se sonríe nomás. Porque la pastora no te tiene que levantar la voz para decirte algo. Dice, yo opino que... y suelta. Y a ti no te queda más alternativa que decir, ¿sabéis qué? Tiene toda la razón la viejita. ¿Entiendes la idea? Entraste en otra estratía, en ese proceso de metaneo. Proverbios 15, 32. Aquí hay algo importante para entender Enoc. Para entender Enoc, que significa intuirse, ahorcarse. Hermano, no lo tome de la mala manera, por favor. La semana que viene, noticias. Se ahorca congregación completa. No, hermano, tengan cuidado con eso. Sobre todo aquellos que han tenido, le hablan de aquí en la oreja, pero otras voces. Proverbios 15, 32, miren lo que dice. El oído que escucha. ¿31? Otra vez la embarré, ¿vio? ¿31 dice? 31. 15:31. Lo cambio al tiro para que no me... Ahí está. Amén. Para que no me asfixien. Bendito el Señor. El oído que escucha. Valga la redundancia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque puedes tener la baila, pero no escuchar. ¿Te das cuenta? El oído que escucha, ¿qué cosa? La corrección. Enoc, al tiro. O sea, métase a alguien al tiro. Caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. O sea, ¿esto de qué depende? El oído que escucha las amonestaciones. La palabra es corrección. La corrección, la disciplina. El que escucha esa corrección de vida, entre los sabios morará.
O sea, va a venir a él, ¿qué espíritu? Sabiduría. Solo el que escucha, mira, el que escucha, el oído que escucha para hacer esa corrección de la vida, ¿cierto? Entre los sabios morará. 32. El que tiene en poco, el que tiene en poco, ¿qué cosa? La disciplina, la corrección. ¿Qué significa Enoc? Iniciar, disciplinar, ahorcar. ¿Qué cosa? La mente. La mentalidad. La mentalidad. Si tú escuchas una instrucción y en ti hay odio en el corazón, no va a obedecer. No va a obedecer. Se tiene que establecer el señorío. El que tiene en poco la disciplina, escuche, la palabra que usa aquí es menosprecia su alma. El que tiene en poco la disciplina, dice, menosprecia su alma. La palabra que aquí ocupas es desechado. A ver, pare. O sea, si yo tengo en poco esa arista en mi vida y la disciplina en un hijo, ¿de parte de quién viene? De los padres. Si yo, como hijo, tengo en poco esa disciplina, voy a ser desechado. Eso me va a pasar. ¿Se da cuenta que no es como, menosprecia su alma, así como, No. Aquí hay un trasfondo. Esto es lo que le va a pasar. Va a ser desechado. Más el que escucha la corrección. Aquí esto es tremendo. El que escucha la corrección, el que escucha la instrucción. La escritura dice aquí, tiene entendimiento. Pero mire lo que dice la base. Mas el que escucha la corrección, la instrucción, se deja llevar por ella, crea el corazón. ¿La agarró? ¿La agarró? El que escucha la corrección, la instrucción, crea el corazón. Crea el corazón. Dígalo al revés. El que no escucha la corrección, al revés. ¿Cómo? Desecha el corazón. ¿Cuál es el antónimo de crear? Destruye el corazón. Lo va a destruir. Lo va a destruir. Por eso Génesis, cuando habla de las aves, de los pensamientos, ¿qué pasa con las aves aquí, en el lugar santo? ¿Qué tienen que hacer las aves ahí? Los pensamientos tienen que ser formados. No es de cualquier manera. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Y a la honra le precede la humildad. Y a la honra le precede. O sea, antes que la honra, y aquí viene el punto. ¿Qué es la honra? La palabra que ocupa un hebreo que se llama kavod. Kavod es todo el peso de Dios sobre alguien. Antes que el kavod, cuando dice, oye, esa persona está llena del Señor, se le nota una cosa como que está como entronado. ¿Qué es lo que precede? ¿Qué es antes que eso? La humildad. 100. ¿Entiendes qué le empezó a pasar a Enoc? ¿Entiendes qué le empezó a pasar a Enoc? Caminó con Dios y cayó el peso sobre él, el peso de gloria, y se lo llevó. Nos ayuda el Señor.
Porque Enoc no es cualquier cosa. Enoc es, al ser un personaje, pero también habla de cómo se construye este hombre celestial. Esta genética, esta cosa que se mete en los genes. No es solamente de portarse bien, sino de una vida que entró en un ordenamiento en el Señor, en el proceso de sabiduría y en la revelación del Hijo. Y aquí está un punto importante. Verso 21. Vaya al verso 21. ¿Estamos en el 20? ¿21? ¿Vivió? ¿Estamos todos ahí? ¿Vivió? ¿Vivió Enoc? ¿Cuántos años? 65 años. ¿Y qué le vino al tiro? ¿Qué te vino, Yaret? Otra vez, como dijo la hermana. ¿Qué pasó? 65. ¿Qué le vino? ¿Qué le vino? ¿Qué le vino? La crisis. La crisis en el reino. Dos grandes crisis en el reino. Entiéndalo, por favor. No en mi vida, la mía. No, en la manifestación del reino en mi vida. Dos crisis van a venir. Una, la del corazón. Yared, ahí está. Y en la mentalidad, crisis. Y ahí te hace sentido. ¿Por qué? Juan el Bautista decía, Juan el Bautista opera aquí. Y Juan el Bautista decía, ¿eres el Cristo? Le decían. ¿Qué respondió? No. ¿Qué? ¿Pero si eres un profeta? Sí, pero todavía no. Todavía no. No soy el Cristo. No he llegado a esa altura. No he llegado a la estatura. No he llegado al posicionamiento. Y aquí lo interesante es el que viene tras de mí. El que viene tras de mí, que es antes que mí. ¿Entendió? El que viene después de mí, ¿cierto? Viene después, pero Él es antes, porque Él vino del cielo, engendrado por el Espíritu de Dios. ¿Juan fue engendrado por el Espíritu de Dios? No, es el mayor, nacido de mujer. ¿Qué quiere decir eso? En palabras bien simples, para no entrar en cosas difíciles, es que la mamá estaba sanita, conectadita con Dios, sanita. ¿Quién le vino a entorpecer la vida a Juan? El papá. Teniendo sacerdocio, era incrédulo. ¿Me entendió? Entonces el que viene detrás de mí, de quien no soy digno de, Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego para quemar toda forma de inmundicia y de espíritu inmundo de la casa y establecerse como cabeza. ¿Entendió el poder? Dos poderes totalmente distintos. El primer poder, Juan, ¿qué vino a hacer? Preparar el camino, hacer volver la mente. No, era imposible y ahí está el error. Quiso hacer volver la mente y se fue en contra de las autoridades y le costó. No era su asignación. Su asignación era volver el corazón de los hijos a los padres. Ay, que él se ponga de buena con la Connie, que él se ponga de buena con el Jonás. No tiene que ver con eso, aunque sí lo incluí. No,
volver a los hijos, volver el corazón de los padres a los hijos. ¿De qué padres? Abraham, Isaac, Jacob, la fe. Juan venía a volver a la fe a los hijos, a volverlos a esa mesa que estaba extendida desde la eternidad, pero no tenía correspondencia con lo que venía después. Entonces Juan trató la crisis del Cora. ¿Y qué hizo Israel con Juan? Jesús mismo lo dice. Vino Juan y ustedes dijeron: viene el Hijo, yo, Cristo, está hablando de él, de Cristo. Y yo soy comilón y bebedor. ¿Qué mirada tenemos del Señor en nuestra vida? ¿Qué mirada tenemos de Él? El 65, vivió Enoc 65, viene a hablar de la crisis de la mente. La crisis de la mente, 60, la vara que apoya, la vara que tiene mi mentalidad, ¿cierto? ¿Han visto personas que son como disfuncionales? Piensan una cosa y tienen una crisis entre la mente y el corazón. ¿Se entiende? Entonces el 65 es la crisis de la vara que opera aquí, el gobierno que opera aquí en la mente, que es distinto al del corazón, ¿cierto? Pero en unidad pueden ser una tremenda gloria o un tremendo desperdicio. Y el 5 habla de que el Señor nos quiere subir, establecer en esa naturaleza angelical, establecer en esa naturaleza. ¿Qué hace a los 65 años? En esta crisis. ¿Qué haces en esa crisis? Perfecto, estás ahí en esa crisis, pero eres el instruido. No eres el que anda haciendo su voluntad. Eres el instruido, el ahorcado, el que está sujeto a autoridad, el que va adelante. Eso significa iniciar, disciplinar. Estoy en la disciplina, estoy bajo autoridad. Me están diciendo lo que tengo que hacer en el Señor. Estoy escuchando al Espíritu, tengo comunión, voy adelante. El punto aquí es, en esa condición engendra. Está la crisis, pero estoy yendo adelante. Entonces vas a engendrar. Tu semen va a engendrar a Matusalén, el hombre dardo, el proyectil de ataque. Y la palabra que usa para Matusalén es enviar lejos, vale decir una mente apostólica. La instrucción establece una mente apostólica. Este es confiable. ¿Sabes por qué? Porque piensa como yo. Yo sé lo que va a hacer. Porque está instruido. Pablo acerca de Timoteo, ¿en qué radicaba la confianza? En que Pablo miraba a Timoteo y decía: tiene un corazón recto, perfecto. La mente, bien, piensas mi proceder, sabes mi proceder, yo te puedo enviar. Yo te puedo enviar para que me mida los decibeles. ¿Por qué? Porque sé que lo que yo te instruí, tú lo vas a hacer. Cuando tú no eres confiable, es porque no tienes instrucción. Te gobiernan otras cosas. No tomas cabeza en el Señor. ¿Se da cuenta de la diferencia? Entonces, este proyectil de ataque, vas a dar a luz a algo que va a dar en el blanco. Porque pecado significa errar en el blanco. Y aquí la palabra Matusalén, en medio de esa crisis de la mente, en que nos dejamos instruir por el Señor, nos dejamos llevar, empezamos a trabajar esto, entonces el pecado no tiene acción sobre nosotros. Porque hemos sido instruidos, ahorcados en ese pensamiento. Ese es el problema. El problema nuestro es con las aves del cielo. Aquí está el problema en la mente. Con las aves del cielo, nuestros pensamientos. Cuidado con Babilonia. Guarida de demonios, espíritus inmundos, aves inmundas y aborrecibles.
Mira el impacto que tiene Babilonia sobre una persona. Cuidado con la mente, hermanos. No debemos pensar más allá de lo que está escrito. Finalizo. Caminó, verso 22, y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén, 300 años. 300 años. ¿100? Humillación del cuerpo. Humillación del alma. Humillación del espíritu. En Enoc hay un testimonio de Cristo de cómo una persona llega a la madurez con el cuerpo en gobierno, con el alma en gobierno y con la mente en gobierno.